Última hora. 4 torres de comunicaciones en Bielorrusia se han convertido de repente en los objetivos más peligrosos de Europa. Zelensky afirma que están ayudando a los drones rusos a atacar ciudades ucranianas. Lavrov dice que atacar esas torres podría desencadenar una respuesta militar conjunta entre Rusia y Bielorrusia. En este momento hay un reloj corriendo en Europa y casi nadie lo está observando. El 19 de junio de 2026, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky compareció en una rueda de prensa en Kiev junto al presidente de Honduras, que se encontraba de visita oficial, y lanzó una advertencia que ha recibido apenas una fracción de la atención que merece. Le dio al líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, una semana. Una semana para retirar 4 estaciones repetidoras instaladas en torres de comunicaciones en las regiones de Gomel y Brest, cerca de la frontera con Ucrania. 4 estaciones repetidoras que, según Zelensky, están siendo utilizadas por operadores rusos de drones para guiar drones kamikaze Shahed hacia ciudades del oeste de Ucrania, Sitomir, Rivne y Volinia, así como hacia la línea ferroviaria entre Korosten y Kovel, además de infraestructuras civiles que han sido atacadas repetidamente con un nivel de precisión que, según Zelensky, no sería posible sin una infraestructura terrestre de repetidores que amplía el alcance de la señal de los drones rusos dentro del territorio ucraniano. Una semana. Ese plazo vence el 26 de junio, mañana. Hay estaciones repetidoras en esas torres. ¿Puede desmontarlas? ¿De qué sirve decir que no quiere la guerra? Simplemente retire ese equipo, simplemente apáguelo. Si no lo retira, nosotros lo retiraremos. ¿Qué ocurrirá dentro de una semana? O ellos lo quitan o lo haremos nosotros. Eso fue lo que declaró Zelensky. El presidente ucraniano ya ha dicho esto públicamente en 2 ocasiones, en días consecutivos, ante medios de comunicación internacionales, frente a un jefe de Estado extranjero, sin retractarse, sin suavizar sus palabras y sin añadir el habitual lenguaje diplomático sobre la esperanza de un diálogo. Lo dijo con absoluta claridad en ucraniano y fue traducido con la misma claridad a prácticamente todos los idiomas europeos relevantes. O Lukashenko retira ese equipo o Ucrania atacará Bielorrusia. Y la respuesta de Rusia llegó apenas 4 días después. No vino de Lukashenko, vino de Lavrov. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hablando durante una mesa redonda con embajadores el 23 de junio, calificó a Volodymyr Zelensky como un Führer, un personaje que, según él, parece interpretar con total naturalidad. Afirmó que el ultimátum de Zelensky tenía como objetivo evidente arrastrar directamente a Bielorrusia al conflicto y ampliar la geografía de las hostilidades. Recordó a los embajadores presentes que Rusia y Bielorrusia mantienen vigente desde marzo de 2025 un tratado de garantías de seguridad dentro del marco del Estado de la Unión. Y añadió que ese acuerdo permite a ambas partes utilizar todos los medios militares y técnicos disponibles, incluidas armas nucleares, para responder a agresiones o amenazas contra su soberanía o integridad territorial. Sí, incluidas armas nucleares, en la misma declaración en la que respondía al ultimátum de Zelensky sobre 4 estaciones repetidoras instaladas en torres de comunicaciones en Gomel y Brest. Bienvenidos. Esto es TCR Official. Hoy es 24 de junio de 2026. Mañana será 26 de junio. Y durante las próximas 24 horas ocurrirá una de estas 3 cosas. Lukashenko retira el equipo y demuestra públicamente que lo ha hecho, exactamente como exigió Zelensky. Ucrania ataca por primera vez en esta guerra las estaciones repetidoras ubicadas dentro del territorio bielorruso. O el plazo vence, no ocurre absolutamente nada y la credibilidad de la palabra de Zelensky recibe el golpe más duro posible para la capacidad de disuasión de Ucrania. Hoy vamos a analizar cada dimensión de esta historia. ¿Qué son realmente esas estaciones repetidoras y cómo funcionan? ¿Qué más ha acusado Zelensky a Bielorrusia de hacer, además del uso de estos equipos de retransmisión? ¿Qué significa realmente, en la práctica,
el Tratado de Seguridad entre Rusia y Bielorrusia y por qué Lavrov decidió invocarlo precisamente ahora. ¿Qué están observando Lituania y Polonia al otro lado de sus fronteras? ¿Qué significan, en este contexto, los ejercicios de la OTAN que se están llevando a cabo esta semana en el corredor de Suwałki? ¿Y por qué un pequeño conjunto de torres con antenas en dos regiones fronterizas de Bielorrusia se ha convertido en el kilómetro cuadrado más peligroso de Europa desde que la crisis de los misiles de Cuba situó armas nucleares a apenas 90 millas de Florida? Comencemos por entender qué son realmente estas estaciones repetidoras, porque la mayor parte de la cobertura mediática las menciona sin explicar la tecnología. Y la tecnología importa muchísimo. Los repetidores para drones son dispositivos que amplifican las señales y permiten que los drones operen dentro de una red o coordinen sus vuelos con mucha mayor eficacia. En un contexto de guerra, estos sistemas pueden proporcionar guiado o coordinar ataques contra infraestructuras críticas, incluidos objetivos en los sectores energético y ferroviario. El alcance operativo estándar de un dron FPV, First Person View, o de un dron kamikaze tipo Shahed en un entorno donde existe una intensa guerra electrónica es considerablemente limitado. Los drones pierden la conexión con sus operadores cuando vuelan más allá de una determinada distancia respecto a la estación de control terrestre o cuando los sistemas de guerra electrónica bloquean la señal entre el dron y su operador. Las estaciones repetidoras resuelven ese problema actuando como amplificadores de señal, extendiendo el alcance operativo de los operadores de drones en decenas e incluso cientos de kilómetros. Coloque una estación repetidora en una torre de comunicaciones en Gomel, Bielorrusia, cerca de la frontera con Ucrania, y un operador ruso de drones ubicado en Gomel podría potencialmente guiar un dron Shahed hasta Rivne, Zitomir o la línea ferroviaria Korosten-Kovel, todos ellos situados en la parte occidental de Ucrania, lejos del frente de combate. Esto sería posible precisamente porque la estación repetidora amplía el alcance efectivo del control del dron a través de la frontera. Expertos en comunicaciones por radio ya habían señalado anteriormente que Ucrania destruyó repetidores similares tras los ataques contra la red ferroviaria a finales de 2025, ataques que prácticamente paralizaron un corredor logístico clave. Según esos informes, el equipo fue instalado por especialistas rusos, destruido discretamente y posteriormente reconstruido. Zelensky afirmó que la petición para retirar ese equipamiento fue transmitida primero por canales no públicos. No hubo ningún resultado. Por eso decidió hacerlo públicamente. No es la primera vez que Ucrania plantea esta cuestión, pero sí es la primera vez que fija un ultimátum público con una fecha límite. Ahora hablemos del verdadero alcance de lo que Zelensky está exigiendo, porque las estaciones repetidoras son solo la primera de 3 condiciones incluidas en este ultimátum. Zelensky acusó a Bielorrusia de desempeñar un papel importante en el suministro de combustible utilizado por las fuerzas rusas. Según sus declaraciones, entre enero y mayo de 2026, Bielorrusia transfirió a Rusia 13 veces más gasolina y 3 veces más diésel que durante el mismo periodo del año anterior. Hoy, Bielorrusia es uno de los principales proveedores del ejército ruso. ¿Se puede detener esto? Estoy convencido de que está dentro de su poder. Eso declaró Zelensky. El mandatario ucraniano también aseguró que fábricas bielorrusas están suministrando componentes destinados a vehículos blindados y sistemas de misiles rusos. Más de 3.000 empresas bielorrusas, afirmó, proporcionan maquinaria, equipos y componentes que Ucrania considera esenciales para sostener el esfuerzo bélico de Rusia. En total, son 3 exigencias: retirar las estaciones repetidoras, detener las exportaciones de combustible, suspender el suministro de componentes militares. Solo las estaciones repetidoras tienen un plazo de 1 semana. Las otras 2 exigencias no cuentan con una fecha límite específica. Sin embargo,
forman parte del mismo ultimátum y muestran con claridad lo que Zelensky está reclamando realmente. No se trata únicamente de 4 torres con antenas, se trata de exigir una reducción integral del apoyo material que Bielorrusia presta a la guerra de Rusia contra Ucrania. No es una simple queja técnica, es una exigencia para que Bielorrusia elija, de manera activa y visible, de qué lado de esta guerra quiere estar. Lukashenko ha sostenido de forma constante que Bielorrusia no desea verse arrastrada directamente al conflicto. El 16 de junio, apenas 3 días antes de que Zelensky lanzara su ultimátum, Lukashenko declaró en una entrevista con Al Arabiya que Bielorrusia no representa ninguna amenaza militar para Ucrania y pidió disculpas a Zelensky por comentarios anteriores especialmente duros. Reconoció que algunas de sus declaraciones habían ido demasiado lejos. También afirmó que Bielorrusia sigue siendo altamente vulnerable a una posible represalia ucraniana y advirtió que una implicación directa podría ampliar de forma drástica el frente de guerra e incluso desencadenar una confrontación más amplia con participación de la OTAN. Lukashenko no es un dirigente que quiera que esta guerra llegue hasta sus fronteras. Durante años ha intentado beneficiarse de la presencia militar rusa en Bielorrusia, evitando, al mismo tiempo, las consecuencias de convertirse en un participante directo del conflicto. Pero lo que Lukashenko desea y lo que Lavrov afirma que hará Rusia si Ucrania ataca territorio bielorruso son dos cosas completamente distintas, y la distancia entre ambas posiciones es, probablemente, el elemento más peligroso de Europa en este momento. El 23 de junio, Lavrov invocó el Tratado de Garantías de Seguridad entre Rusia y Bielorrusia. No fue un simple gesto retórico. El acuerdo, firmado en marzo de 2025 dentro del marco del Estado de la Unión, considera que un ataque contra Rusia o Bielorrusia constituye un ataque contra todo el Estado de la Unión. Además, autoriza a ambas partes a utilizar todos los medios militares y técnicos disponibles, incluidas armas nucleares, para responder a cualquier agresión. Lavrov mencionó ese tratado el mismo día en que al ultimátum de Zelensky le quedaban menos de 72 horas para expirar. No estaba presentando un argumento jurídico, estaba enviando un mensaje dirigido a todas las capitales europeas, a todos los miembros de la OTAN y a todos los gobiernos que siguen de cerca esta situación. Si Ucrania ataca a Bielorrusia, Rusia considera que dispone de autorización legal y militar para responder. Y, según el lenguaje específico del tratado citado por Lavrov, el abanico de respuestas posibles incluye incluso el empleo de armas nucleares. La Comisión Europea reaccionó. Una portavoz de la Unión Europea acusó a Bielorrusia de ayudar a Rusia y afirmó que Ucrania tiene derecho a defenderse. Lavrov respondió inmediatamente criticando esa posición. Aseguró que Europa no puede actuar como mediadora neutral mientras continúa armando a Ucrania, ampliando las sanciones contra Rusia y respaldando amenazas dirigidas contra Bielorrusia. Y luego está la dimensión de la OTAN, un elemento imposible de separar de este ultimátum. Rusia y Bielorrusia han expresado su preocupación por el incremento de la actividad militar de la OTAN cerca de sus fronteras. Entre esas actividades se encuentran las maniobras Gallant Boar 2026, realizadas por Lituania, Polonia y Francia en las proximidades del corredor de Suwałki, una estrecha franja situada entre Bielorrusia y la región rusa de Kaliningrado. El viceministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Igor Sekreta, declaró que Minsk está siguiendo muy de cerca esos ejercicios militares y acusó a Europa de adoptar una ideología cada vez más militarizada. ¿Contra quién piensan volver a combatir?, preguntó. El corredor de Suwałki aparece prácticamente en todos los análisis serios sobre la vulnerabilidad del flanco oriental de la OTAN. Se trata de una franja de aproximadamente 65 kilómetros de ancho que conecta Polonia con Lituania. A un lado se encuentra Kaliningrado, el enclave ruso sobre el mar Báltico que alberga misiles Iskander con capacidad nuclear.
Al otro lado está Bielorrusia, donde tropas rusas permanecen desplegadas desde 2022. Los planificadores militares de la OTAN consideran el corredor de Suwałki uno de los puntos de estrangulamiento estratégicos más vulnerables de toda la alianza. Si Rusia y Bielorrusia actuaran simultáneamente para cerrarlo, aislarían físicamente a los estados bálticos del resto del territorio europeo de la OTAN. Y precisamente ahora, esta misma semana, Lituania y Polonia están llevando a cabo ejercicios militares en ese corredor junto con fuerzas francesas, mientras el ultimátum de Zelensky a Bielorrusia expira mañana. La cuestión de las estaciones repetidoras debe entenderse dentro de este contexto geográfico mucho más amplio. Las torres que Zelensky amenaza con atacar se encuentran en Gomel y Brest, dos regiones bielorrusas cercanas a Ucrania. Pero la importancia militar de Bielorrusia en esta guerra va mucho más allá del oeste de Ucrania. Bielorrusia comparte frontera oriental con Polonia, comparte frontera meridional con Lituania. Fue desde Bielorrusia desde donde Rusia desplegó tropas para lanzar la invasión de 2022. Es también el país donde Rusia mantiene armas nucleares desplegadas, y es el Estado cuya cooperación, o falta de ella, determina si el corredor de Suwałki permanece abierto para permitir el envío de refuerzos de la OTAN hacia los estados bálticos. Por eso las declaraciones de Lavrov, calificando a Zelensky de Führer, no son simplemente propaganda ofensiva. Se trata de una escalada deliberada del lenguaje. Su objetivo es presentar cualquier ataque ucraniano contra Bielorrusia como una agresión contra un Estado soberano, justificando así una respuesta militar rusa bajo el Tratado del Estado de la Unión, precisamente en un momento en que la OTAN ya realiza maniobras militares en el punto estratégico más sensible de todo el continente europeo. Se espera que Vladimir Putin y Alexander Lukashenko se reúnan para discutir el ultimátum de Zelensky. El Kremlin confirmó que esa reunión tendrá lugar. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó el ultimátum como un intento de alimentar aún más la guerra y aumentar las tensiones. También afirmó que Moscú apoyará los contactos entre Putin y Lukashenko. Sin embargo, no dijo que las estaciones repetidoras fueran a ser retiradas. Tampoco aseguró que Lukashenko fuera a cumplir las exigencias de Ucrania. Únicamente señaló que ambos líderes abordarían el asunto en un futuro próximo, y ese futuro próximo no llegará antes del 26 de junio. El plazo vence mañana. Hay otro aspecto de esta historia que apenas ha sido explicado con claridad por los grandes medios. Ucrania ya sabe exactamente cómo son estas estaciones repetidoras, dónde están ubicadas y cómo destruirlas. Especialistas en comunicaciones por radio señalaron que Ucrania ya había destruido repetidores similares tras los ataques contra la infraestructura ferroviaria a finales de 2025, dejando prácticamente paralizado un corredor estratégico. Además, varios canales ucranianos de Telegram vinculados a fuentes oficiales afirmaron esta semana que las fuerzas ucranianas habían destruido recientemente torres utilizadas para facilitar la guía de ataques con drones Shahed. Uno de los canales más populares de Ucrania, presuntamente relacionado con autoridades locales, aseguró que las fuerzas ucranianas ya habían comenzado a actuar contra parte de esa infraestructura repetidora. Es posible que Ucrania ya esté destruyéndola, sin esperar al vencimiento del ultimátum, sin anunciarlo públicamente, simplemente desmontando discretamente el equipamiento torre por torre, mientras el reloj diplomático sigue avanzando. Si esa evaluación es correcta, la verdadera pregunta ya no es si Ucrania atacará Bielorrusia cuando expire el plazo. La verdadera incógnita es si Lukashenko podrá demostrar de manera creíble a Zelensky que el equipo ha sido retirado antes de que un ataque ucraniano contra una torre que aún permanezca operativa convierta la situación en algo irreversible. Así es como se encuentra el escenario el 24 de junio de 2026, cuando quedan menos de 48 horas para que expire el ultimátum. El 19 de junio, Zelensky lanzó un ultimátum de una semana a Bielorrusia exigiendo 3 medidas.
la retirada de 4 estaciones repetidoras utilizadas para guiar ataques de drones rusos contra el oeste de Ucrania, el cese de las exportaciones de combustible bielorruso hacia Rusia, que según Kiev se han multiplicado por 13 durante este año, y el fin del suministro de componentes militares bielorrusos destinados a sistemas de armamento rusos. Lavrov respondió calificando a Zelensky de Führer e invocando el Tratado de Seguridad del Estado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia, un acuerdo que contempla incluso el uso de armas nucleares entre las posibles respuestas autorizadas frente a una agresión. Mientras tanto, Lituania, Polonia y Francia desarrollan ejercicios militares en el corredor de Suwałki, el punto estratégico más sensible del flanco oriental de la OTAN. La Unión Europea afirmó que Ucrania tiene derecho a la legítima defensa. Rusia respondió criticando esa posición y sostuvo que Europa no puede actuar como mediadora mientras continúa respaldando militarmente a Ucrania. Putin y Lukashenko tienen previsto reunirse para debatir el ultimátum, aunque todavía no existe una fecha concreta para ese encuentro. Y al mismo tiempo, es posible que Ucrania ya esté destruyendo discretamente parte de la infraestructura repetidora mientras el reloj sigue descontando las últimas horas. Y aquí está la pregunta que quiero plantearles hoy. Si mañana expira el ultimátum y ni Lukashenko retira el equipo, ni Ucrania lanza un ataque visible contra esas instalaciones, por primera vez quedará expuesto públicamente cuál es el verdadero alcance de los ultimátums de Zelensky. Pero si Ucrania ataca territorio bielorruso, aunque solo sea una torre de comunicaciones, aunque utilice un único dron, el Tratado de Seguridad entre Rusia y Bielorrusia proporciona a Moscú el marco legal que necesita para responder con todos los medios que considere disponibles. Mi pregunta es la siguiente. Zelensky ha formulado 3 exigencias a Bielorrusia con un plazo de una semana. Las ha repetido públicamente en 2 ocasiones ante la prensa internacional. El plazo vence mañana. ¿Cumplirá su amenaza sabiendo que Lavrov ya ha invocado el tratado que ofrece a Rusia un argumento para escalar el conflicto? ¿O dejará pasar el plazo para preservar la estabilidad, revelando al mismo tiempo que los ultimátums de Ucrania tienen un límite claro y que ese límite está muy por debajo de expandir la guerra hacia un nuevo país? Déjenme su opinión en los comentarios. Compartan este vídeo con alguien que siga esta guerra y aún no sepa que este plazo vence mañana. Suscríbanse para estar aquí cuando analicemos lo que ocurra después del 26 de junio. Porque las próximas 48 horas podrían decidir si esta guerra permanece dentro de las fronteras de Ucrania o cruza hacia un territorio que lo cambiaría absolutamente todo. Nosotros no apartaremos la mirada, y ustedes tampoco deberían hacerlo.